Para todos, le habla el apóstol Oliver Escala y hoy vamos a compartir un tema que sé que va a ser de bendición para tu vida y para tu familia. Siguiendo la serie Fe, Sanidad y Justicia, el día de hoy vamos a compartir un tema titulado La Iglesia trae el entendimiento de la fe y de la sanidad y justicia. Y vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 13 al 15. Dice: vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 16, verso 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros estamos viviendo un tiempo que el apóstol Pablo lo llamó tiempos peligrosos, y eso lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, vienen tiempos peligrosos donde se ha levantado una generación de gente que se ama a sí mismo. Se ha levantado una generación de gente que ama más los deleites de la carne que al mismo Dios. Gente que han perdido el afecto natural hacia los padres, hacia su familia. Hombres y mujeres que van en contra de su propia naturaleza, encendidos por su propia concupiscencia y sus bajas pasiones, y empiezan a promover las relaciones sexuales y matrimoniales entre hombres, y mujeres y mujeres. Y ya no les basta que en algunos países se legalice el matrimonio, si se puede llamar así, igualitario, sino ahora quieren que se legalice prácticas perversas como la relación sexual o el matrimonio entre un hombre, un animal, una mujer, un animal, y las prácticas como la pedofilia. Entonces estamos viviendo en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Una sociedad que se le está enseñando cosas irracionales que van en contra de la cordura, del sentido común. Y a veces en algunos países lamentablemente han aceptado eso y están enseñando eso en las escuelas, están enseñando eso en la educación. Hoy se presenta que la gente debe respetar más la verdad que maneja cada quien que una verdad absoluta. Muchas personas no creen, algunas personas no creen en la verdad absoluta, sino que cada uno tiene su propia verdad y se debe respetar según esas naciones, supuestas naciones progresistas, que se debe respetar el pensar de cada quien. Pero cuando se tergiversa el derecho de otra persona, eso está mal. Por ejemplo, en un país en un lugar, un hombre de 35 años dijo que él no se sentía hombre, sino que se sentía una niña de 6 años, y fue a un kinder y reclamó sus derechos, que él era una niña de 6 años y que quería estudiar con los niños de 6 años. Y hubo toda una cuestión legal, y esa escuela tuvo que aceptar, porque en esa nación supuestamente son progresistas. Entonces imagínense un hombre de 35 años estudiando con niños y niñas de 5, de 6 años, diciendo que él no se siente hombre, sino que se siente una niña. Entonces
En este mundo vivimos, en un mundo donde ya se está perdiendo la cordura, se está cayendo en locura, y es donde más nosotros debemos estar más aferrados a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta, y una verdad absoluta, la verdad es Cristo. Cristo es la palabra, y mientras escuchemos la palabra de Dios, vamos a escuchar esa verdad absoluta y no vamos a ser engañados por ese tipo de locura. Por eso la iglesia es muy importante. La iglesia dice la Biblia que es el estandarte de la verdad, una columna, dice la palabra de Dios, de la verdad, un reservorio moral para ir en contra de todas estas cosas. Por ejemplo, también en un país, una autoridad en Colombia dijo que hasta que no, por la situación de la pandemia, dijo que hasta que no abran los bares, no abren las iglesias, porque los bares son iguales que las iglesias. Entonces vemos toda la perversidad, todo lo que se habla, todo el ensañamiento que tienen contra la iglesia, contra los hijos de Dios, y nosotros, si somos verdaderos creyentes, tenemos que defender lo que dice la palabra, y tenemos que defender la iglesia y defender a los apóstoles, profetas y ministros que están proclamando la verdad. Por eso 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces hay algunas personas, incluso que se hacen llamar cristianas, que defienden a capa y espada la ideología del género. Defienden a capa y espada otras perversidades, hablar mal de la autoridad, hablar mal de las iglesias. Entonces nosotros tenemos que, como ya lo he dicho antes en prédicas pasadas, es un tiempo de definición. O eres o no eres. O eres caliente o eres frío, pero no puedes estar en el medio. El profeta Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo estarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, sírvanle. Entonces tienes que definirte: o eres cristiano, o eres hijo de Dios, o no eres hijo de Dios. Por eso la gente que se define por Dios, este es el tiempo de escuchar la voz del Espíritu Santo, de escuchar la palabra de Dios, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a enseñar todas las cosas. Y la verdad, la palabra y el Espíritu Santo nos van a hacer libres de esos espíritus engañadores que nos quieren hacer desviar. No escuches los espíritus engañadores ni maestros que enseñan por sus propios deseos y tergiversan la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra, escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy en día algunos gobiernos en el mundo han puesto a la iglesia como que no es una actividad esencial. Esto es por falta de conocimiento, por ignorancia, porque la iglesia tiene una importancia demasiado grande en una ciudad, en una nación y en las naciones de la tierra. Porque debemos entender que Dios estableció 3 instituciones importantes. La primera institución fue la familia, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo: fructificaos y multiplicaos. Una verdadera familia se multiplica, crece, se reproducen, tienen hijos y se aman. Bendito sea el Señor. Y los gobiernos del mundo tratan de tergiversar ese diseño del matrimonio y de la familia entre un hombre y una mujer. La segunda institución es el Estado, para establecer un orden en las naciones. El Estado para que no haya anarquía, para que no haya desorden. Y la tercera institución que Dios establece es la iglesia, que somos luz del mundo, somos sal de la tierra y es un
reservorio espiritual y moral, y hace que la maldad, la inmoralidad retroceda. Entonces estas tres instituciones son servidores de Dios. La familia es para amarse, para formar hijos conforme a la voluntad de Dios, multiplicarse. El Estado para vencer la anarquía y el desorden. Y la iglesia para manifestar a Cristo y su reino. Estas tres cosas, familia, Estado e iglesia, son interdependientes. Trabajan juntas, pero una no está encima de la otra, sino que todas están para servir a Dios en su propósito. Por eso, según la palabra de Dios, el Estado no debe estar por encima de la iglesia, y la iglesia no está por encima del Estado. Ni el Estado debe intervenir en la autonomía de la iglesia. ¿Por qué? Porque está bien si una iglesia causa desorden, causa daño, está bien, ahí está tergiversando la ley, pero la iglesia, si está basada en la palabra de Dios, más bien lo que va a hacer es bien a la sociedad, va a establecer principios morales, la gente es transformada, gente que de repente se portaba mal, incorrectamente, son transformadas por la palabra. Entonces una iglesia que se basa en la palabra de Dios nunca va a establecer un desorden, sino más bien va a traer transformación y va a traer bendición a las naciones de la tierra. Así que cuando el Estado o los gobiernos de las naciones dicen que la iglesia no es esencial, no entiende que están quitando una protección espiritual. Porque dice la Biblia que la iglesia es sal de la tierra, y la función de la iglesia es preservar a la sociedad. Entonces hace que la iglesia es luz del mundo, la luz que hace disipa y echa fuera la tiniebla. Se impide que la maldad, la inmoralidad, la mentira se expanda, sino que la iglesia la detiene. Por eso debemos entender, como hijos de Dios, la naturaleza de la iglesia. Dios no habita en un templo hecho por manos humanas, Dios habita en nosotros. Donde están dos o tres congregados, Jesús está en medio de ellos. Entonces, por esa razón, nosotros debemos entender lo que es la iglesia. Y la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa los llamados hacia afuera. Nosotros fuimos llamados del mundo al reino de Dios. Colosenses 1, versos 13 y 14 dice que Dios nos ha librado del dominio y de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Entonces la iglesia es la comunidad de los que creen que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, es la comunidad de los discípulos del Señor, es la comunidad de los redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a la iglesia, somos llamados al cuerpo de Cristo. Somos una nación santa, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos hijos del reino, somos el Israel de Dios, el Israel espiritual, somos Sión, somos el pueblo de Dios. Y como cuerpo de Cristo, nosotros somos más que una organización, somos un organismo vivo, entendiendo también que todo organismo tiene una organización, porque todo lo que tiene vida está organizado. Entonces somos templo y morada de Dios en el Espíritu, pero debemos entender que todo organismo y todo cuerpo está organizado. Entonces, a pesar de que la iglesia no es una organización, somos un organismo, todo organismo está organizado. Tenemos una cabeza, tenemos un cuerpo, tenemos unas manos, estamos organizados. Por eso la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo hay un orden de autoridad. Por eso si leemos 1 Corintios capítulo 12, verso 28, dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran,
Entonces hay un orden establecido por Dios. No es un orden establecido por Oliver Escala ni por Eneida, es un orden establecido por Dios. En la iglesia hay un orden, primero apóstoles, hay pastores, líderes y miembros de la iglesia. Porque si en la iglesia no hay un orden, lo que va a reinar es la anarquía, la división y la rebeldía. Por eso 1 Corintios, capítulo 14, verso 40, dice que se haga todo decentemente y con orden. O sea, tiene que haber un orden establecido por el Señor. Entonces en la iglesia hay un gobierno apostólico. Cuando se lee el Nuevo Testamento, se ve que los apóstoles enviaron cartas a la iglesia para poner orden. Entonces, para confrontar, el apóstol Pablo confrontaba las falsas enseñanzas, confrontaba a los falsos líderes, cuidaba a la iglesia de lobos disfrazados de discípulos que trataban de engañar y destruir. Entonces vemos, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos el ministerio apostólico moviéndose para edificar a la iglesia. Entonces cuando vemos el modelo de Jesús, Él era un apóstol enviado por el Padre y Él estableció 12 discípulos, apóstoles para cuidar a la iglesia. Vemos que el apóstol Pablo también tenía un equipo que le ayudaba a cuidar la iglesia. Nosotros, siguiendo los mismos lineamientos, tenemos un gobierno apostólico donde está mi esposa como apóstol y estamos nosotros. Luego están los líderes de red que nos ayudan a liderar, a dirigir, a implementar las estrategias que Dios nos da a nosotros. Ellos enseñan en casa de salvación, ellos nos ayudan a orar en las casas de oraciones. Todo esto es muy importante porque vemos que la iglesia se sigue moviendo, la iglesia sigue funcionando, las familias se fortalecen a través de los altares familiares. Cada uno de nosotros también oramos a nivel personal, adoramos personalmente y mantenemos nuestra fe. ¿Qué nos enseña todo esto? Esto nos enseña que aunque nosotros no nos hemos podido congregar en el local o los locales de la iglesia no está cerrada. Yo quiero que le digas a las personas que tienes a tu lado, la iglesia no está cerrada, la iglesia no se puede cerrar. Ningún hombre y ningún gobierno tiene la autoridad de cerrar la iglesia, porque la iglesia es celestial, la Jerusalén es celestial, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo algo terrenal puede cerrar un gobierno espiritual? No puede porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Pueden cerrar el local, pero la iglesia sigue funcionando. Nosotros seguimos adorando, nosotros seguimos haciendo los altares familiares, se siguen haciendo las casas de salvación, se siguen haciendo las casas iglesia. Entonces, primero, ¿por qué no está cerrado? ¿Y por qué es importante la iglesia? Primero, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos sacerdotes de Dios. Nosotros podemos orar, nosotros podemos interceder. Miren que la semana pasada sentí mucha preocupación porque vi inundaciones en Ciudad Ojeda y le dije a los líderes que hicieran casas de oración, empezaron a interceder por Ciudad Ojeda y Dios paralizó todo eso. Y podemos ver tristemente las inundaciones que ha venido sobre el estado de Aragua. Entonces nosotros tenemos autoridad y tenemos poder para detener la tragedia. Entonces somos sacerdotes, somos reyes, somos gente de autoridad y gente de poder. Segundo, donde están 2 o 3 congregados, Jesús está en medio de ellos. Cuando nos congregamos en el nombre de Jesús, Jesús está en medio de nosotros. Cuando hacemos un altar familiar y estamos 2 o 3, el Señor está en medio. Eso es la manifestación del poder de la iglesia en una familia. Cuando se reúnen varias familias en una casa para hacer casa e iglesia, Jesús está en medio de ellos. Entonces la iglesia sigue funcionando en
en nuestras casas, en nuestras familias, a través de estos medios de tecnología, de las redes sociales, por audio. Se sigue predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue expandiéndose. La palabra de Dios corre y es glorificada. La palabra de Dios se sigue predicando. Seguimos enseñando, seguimos bautizando, seguimos haciendo las escuelas de SEBA, a través de SEBA en las casas, a través de los videos, a través de los audios. Así que la iglesia sigue en movimiento, sigue funcionando, ya no en un local por las prohibiciones de los gobiernos, pero sigue funcionando en tu vida personal, sigue funcionando en tu devocional, en tu altar familiar y a través de las casas. Por eso si leemos Hechos 5:42 dice: no cesaban de predicar a Cristo en el templo y en las casas. No está el lugar de congregación, pero están las casas. Hechos 2:46 dice que ellos partían el pan en las casas. Así que podemos nosotros fortalecer nuestras casas, fortalecer nuestra vida personal, fortalecer el altar familiar, hacer casas e iglesias con grupos pequeños donde podemos adorar, donde podamos escuchar este video y esta prédica. Entonces la iglesia Nueva Jerusalén sigue funcionando, diseminado en diferentes lugares, en diferentes hogares. Según los informes que me dieron algunos líderes, sumando las casas e iglesias, las familias que ven la transmisión, se han congregado un promedio entre 450 a 500 personas. Entonces debemos seguir haciendo los altares, debemos invertir para bajar los audios. Porque de repente si tú dices: no, yo no puedo gastar porque es muy costoso la señal de internet, no puedo gastar para bajar un audio, para bajar una prédica. Eso es terrible. Es como si no quisieras pagar un pasaje para ir al lugar de la congregación. Se tiene que quitar esa mentalidad, porque todo lo que tú inviertes para escuchar una palabra es una inversión que va a producir una ganancia. Invierte para descargar los videos, para ponérselo a otras personas, para estudiar en SEBE. La iglesia sigue en movimiento, y si tú buscas el reino, las demás cosas vendrán por añadidura. Manda los devocionales a otras personas. El devocional del Salmo 91 es muy bueno, salmo que habla de sanidad, de protección, del Salmo 103. Cuando veas que los devocionales son evangelísticos, tú puedes aprovechar y enviar y predicar. Y si hay gente enferma, llámalos, ora por ellos. Tenemos que ser más dinámicos. La iglesia es dinámica. La iglesia siempre se mueve. Entonces en Hechos 2:42 vamos a leerlo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el verso 42. Vamos a leer desde el verso 41. Hechos 2, 41 y 42. Dice: así que los que se recibieron su palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Hechos 2:46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces lo primero que tenemos que hacer es perseverar en la enseñanza apostólica. De lunes a viernes, a veces los envío también los sábados, se envían devocionales escritos. A veces si tengo tiempo, porque a veces tengo que hacer la palabra, hacer los devocionales escritos, a veces lo hago en video, a veces hago los audios, y ahí estás conectado todos los días con una palabra, 5 minutos leyendo la palabra, lo puedes leer con tu familia. Eso te mantiene perseverando en la enseñanza apostólica. Entonces no podemos menospreciar la palabra que se nos envía todos los días para librarnos, para bendecirnos, para edificarnos,
de repente la ves ahí, ahí sí, ya la leo mañana. O sea, tienes que valorar, porque una palabra te puede transformar, te puede sanar. De repente Dios te está enviando la palabra antes para advertirte y librarte de problemas, de librarte de dificultades. Entonces no podemos caer en rutina, no podemos caer en frialdad, debemos escuchar la palabra, debemos leer la palabra todos los días, debemos perseverar en la enseñanza de los domingos, debemos vencer los obstáculos que se nos quiera presentar a escuchar la palabra, prepararnos 2-3 días antes con el video, con el audio, reunir a las personas que sabemos que son de la iglesia y escuchar la palabra del Señor. Perseverar, ¿qué significa perseverar? Perseverar es vencer los obstáculos que se nos quiere presentar para que no escuchemos la palabra. Entonces debemos vencer los obstáculos, permanecer conectados y vas a ver que la palabra te va a bendecir a ti, va a bendecir a tu familia, porque los más beneficiados de escuchar la palabra somos nosotros mismos. Dios envía su palabra para librarnos. Dios envía su palabra para sanarnos. También Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. Dios nos creó para vivir en comunión. Dios nos creó para habitar en familia. Génesis 1:27, para un y hembra los creó. Dios nos creó para vivir en comunidad. Eso lo vemos en todas partes, en el trabajo. Tienes compañeros de trabajo, socializas con ellos, tienes vecinos, tienes amigos en el supermercado. Fuimos diseñados para relacionarnos, para socializar. Y más en la iglesia, en una iglesia no solamente tenemos comunión física, sino comunión en el espíritu. Entonces, por esa razón, es muy importante la comunión, el poder compartir con otros discípulos del Señor. Debemos orar, hacer el altar familiar juntos, estar en las casas, iglesias, grupos pequeños de 10 personas. Entonces esto es muy importante y debemos entender que la iglesia no es un ente de enfermedad, sino de sanidad. Ahí podemos orar los unos por los otros, debemos llevar las cargas los unos por los otros. Si alguno está enfermo, podemos llamar a los ancianos, a los líderes de red, para que oren, para que intercedan. Estás conectado con la iglesia. O sea, no solamente debes estar conectado con la palabra, debes estar conectado con el cuerpo de Cristo, entendiendo que la vida de Dios está en el cuerpo de Cristo. La vida de Dios está en la iglesia. La vida de Dios está en la comunión, los unos con los otros. Y también debemos perseverar, como dice la palabra, en el partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Hacer la cena del Señor, hacer el altar familiar en las casas, fortalecer la familia, echar fuera la contienda, el pleito. Entonces me llama la atención porque este mundo, a través de las redes sociales, la tecnología y ahora con este virus habla del distanciamiento social, algo que va en contra de la misma naturaleza del hombre, algo que va en contra de la naturaleza de la familia. Imagínense que hasta autoridades médicas le dicen a las parejas que no tengan relaciones sexuales porque se les pega el virus, que no se besen porque se les pega el virus. Entonces, ¿qué quieren hacer? Destruir la familia, destruir la institución de la familia, destruir la institución de la iglesia, destruir la sociedad, que seamos roboces, insensibles, distanciados. Entonces tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que orar para que haya sanidad de este virus y también para que toda mentira y toda exageración caiga en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que perseverar en oración. La oración del justo puede mucho. Entonces, si la oración de un justo puede mucho, imagínense la oración de toda una iglesia en las casas, intercediendo, orando, paralizando la obra del diablo. Esto no es el trabajo de uno solo, es el trabajo de todo el cuerpo de Cristo. Así que persevera
en la oración, persevera en la palabra. Bendito sea el Señor. Dios es maravilloso, Dios es bueno. A través de la enseñanza apostólica nos conectamos con la autoridad apostólica. A través de la comunión unos con otros nos conectamos con la iglesia. A través de la oración nos conectamos con Dios. Y a través del partimiento del pan nos conectamos con la familia. Ahí en ese momento nosotros vamos a ser blindados. En ese momento vamos a ser protegidos. Entonces tenemos que expandir la vida de la iglesia. Hechos 5:42 dice: no cesaban de predicar a Cristo en las casas y en el templo. No debemos cesar de predicar, de hablar, de enviar mensajes, de enviar los devocionales, de expandir, de predicar, de hacer discípulos. La iglesia no la detiene el hombre, no la detiene ningún virus. Dios está con nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la iglesia del primer siglo, si leemos Hechos capítulo 1, verso 15, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números. En aquellos lugares, en ese tiempo, habían casas muy grandes que podían reunirse muchas personas, incluso en el aposento alto de Hechos 2, habían 120 reunidos. Entonces esa es la reunión grande donde el Espíritu Santo se manifestó y la gloria de Dios se manifestó, y que tenemos que orar, que está bien el trabajo en las casas, pero es importante también poder reunirnos, multitudes, adorar y bendecir el nombre del Señor. Tenemos que interceder para que se abran nuevamente los lugares de congregación y podamos juntos adorar y bendecir el nombre del Señor. Pero mientras tanto, sigamos trabajando en las casas y sigamos trabajando en los altares familiares. También los apóstoles y la comunidad de hijos de Dios se reunían en el templo de Jerusalén antes que fuera destruido. O sea que es importante la reunión micro y la reunión macro. Entonces vemos una iglesia dinámica, una iglesia entusiasta, una iglesia en movimiento. Podemos servir a Dios, los servidores pueden seguir sirviendo, la alabanza está haciendo un buen trabajo, los jóvenes pueden seguir funcionando, el SEB está funcionando, todos los ministerios deben activarse en el nombre de Jesús. También se reunían en casas, en grupos pequeños. La iglesia se manifestaba en las casas, reuniones grandes, pero se reunían también en casas pequeñas. Pero la misma vida de la iglesia y la comunión de la iglesia crecía. Por esa razón la iglesia, dice la Biblia, que se añadían cada día los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque es una iglesia viva, es una iglesia dinámica. Yo declaro en el nombre de Jesús que se te revela el poder y la vida de la iglesia. La iglesia no está cerrada. No vas a decir: no voy a esperar a que abran el templo para moverme y estar involucrado en la iglesia. Tienes que involucrarte, tienes que estar en una red, tienes que estar con un líder de red, tienes que trabajar, tienes que orar, tienes que involucrarte en los altares familiares, reportarlos, estar en el orden de Dios para que la cobertura y la bendición de la iglesia se pueda manifestar a favor de tu vida. Entonces vemos la gran importancia que tiene la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que manifiesta sanidad. Las personas, las familias, las ciudades pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Jesucristo con la palabra traía sanidad. Los apóstoles también, con la ropa de Pablo, aún los enfermos se sanaban. Felipe el evangelista trajo sanidad a la ciudad de Samaria. Los apóstoles también, dice la Biblia, que con Pedro con la sombra sanaba a los enfermos. Entonces un mundo sin iglesia se enferma más. Va a haber más enfermedad, va a haber más muertes. ¿Por qué ha habido más muertes en diferentes ciudades? Porque la gente no ha entendido el valor de la iglesia, el valor de estar bajo cobertura y la autoridad que tiene la iglesia de Cristo. La iglesia es la sal de la tierra. La sal es un antibiótico natural.
que en la antigüedad, para que los alimentos no se pudrieran las carnes, se echaba sal y se podía preservar la sal, mantener la comida y no se podría. Entonces, ¿qué es la sal? La sal es una simbología de sanidad y de preservación. La iglesia trae sanidad, la iglesia de Cristo preserva, detiene la maldad, detiene la muerte, detiene la enfermedad, detiene a los demonios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La iglesia preserva al mundo de los juicios y de las plagas. Por eso cuando usted lo puede leer en Génesis 18 y Génesis 19, cuando Abraham empieza a interceder porque Dios les revela que el pecado de Sodoma y Gomorra había subido delante de Dios y que Dios descendió para ver y envió unos ángeles para ver lo que estaban haciendo. Y había perversidades. Y Abraham le dijo a Dios, Dios, si ahí en Sodoma hay 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad? Y Dios dijo, si yo encuentro 50 justos, yo no destruiré la ciudad por amor a esos 50. Entonces, si las ciudades y las naciones no serán destruidas hasta que los justos, la iglesia, siga funcionando, siga en movimiento, en las casas, en los altares familiares. Entonces, ahí podemos ver la importancia que tiene la iglesia. Y yo oro a Dios para que todas las personas que me van a escuchar por audio y todas las personas que me van a escuchar por este video entiendan la importancia que tiene la iglesia de Cristo. Entonces, cuando entendemos esto, veremos cuán esencial es la iglesia en las naciones, cuán esencial es la iglesia en las ciudades y en nuestras vidas. Tu vida y tu familia pueden pender de un hilo si menosprecias a la iglesia, si menosprecias la comunión unos con otros, si no estás conectado con los devocionales, no estás conectado con la palabra. Tú mismo te estás alejando de la cobertura de Dios, de la vida de Dios, del cuerpo de Cristo, y puedes estar sin cobertura. Y ese es un verdadero peligro. Entonces, porque la iglesia no está estática en un lugar, la iglesia es un movimiento que se mueve en la vida de la iglesia, en la vida de la ciudad y en la vida de las naciones. Entonces no debemos buscar solamente a Dios y a la iglesia y a sus ministros solamente en problemas. Deberíamos permanecer en Dios, conectados con Dios, conectados con la iglesia, con la palabra. Y cuando venga el problema ya tenemos toda una plataforma para vencer el problema. Cuando venga el problema ya Dios envía la solución. Pero ¿cuál es el peligro de apartarse? Te apartas, viene el problema, buscas a Dios, pero puede ser tarde para que de repente Dios envía la solución, pero no la puede enviar antes porque has estado apartado de Dios y esa solución puede llegar tarde. Así que es preferible permanecer en Dios, como dice la palabra. Si permanecemos en la palabra de Dios y la palabra permanece en nosotros, pidamos todo lo que queramos y Dios nos lo va a dar. Entonces la vida de la iglesia nos fortalece, nos estimula a mantenernos en fe. Hebreos 10, verso 24 al 25 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos en amor y buenas obras, no dejándonos de congregar, como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que el día se acerca. Entonces la iglesia es el cuerpo vivo de Dios, donde recibimos estímulo, motivación, inspiración, recibimos impartición, somos aconsejados por la palabra para que hagamos grandes obras de fe, para que veamos la gloria de Dios. Así que no pierdas la conexión con la iglesia. Bendito sea el Señor. La iglesia es la dimensión donde vamos a habitar juntos para adorar a Dios. Salmo 133, verso 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es bueno habitar, es bueno congregarnos.
Es bueno tener comunión uno con otro. Cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, el bien de Dios se suelta, la bondad de Dios se suelta, la delicia de Dios se suelta, la armonía de Dios se suelta. Bendito sea el Señor. Y siento la presencia de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos estos fundamentos se nos revelan, porque vamos a crecer, nos vamos a multiplicar y vamos a estar conectados con la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo vivo donde se nos imparte la unción de Dios. Dice la Biblia, Salmo 133, verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de la vestidura. Entonces la unción tiene un orden. Primero sobre nosotros como apóstoles, bajan sobre el liderazgo y es impartido a toda la iglesia. Pero si tú no estás conectado ni conmigo ni con ningún líder, sino que estás aparte, te pierdes la impartición, te pierdes la revelación, te pierdes la bendición. Entonces debes estar conectado con el cuerpo. La iglesia es la dimensión donde recibimos el rocío de Dios que nos libera de la sequedad. Salmo 133, verso 3. Es como el rocío del monte que desciende sobre el monte de Sión. Dice la palabra que Dios te quiere dar la grosura de la tierra y el rocío del cielo, el respaldo de Dios sobre tu vida y sobre tu familia, pero debes estar en comunión. No te puedes aislar. El plan del diablo es aislarte. El plan de Dios es la unidad en el Espíritu. La iglesia es la dimensión donde somos investidos de bendición y vida eterna. Salmo 133, verso 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando tú entiendes que la iglesia trae fe, sanidad y justicia, vas a caminar bajo la bendición de Dios y bajo la vida de Dios, y la muerte no va a poder tocarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, declaro el rocío de Dios sobre tu vida. Declaro el óleo de Dios sobre tu vida, el rocío de Dios. Eres investido de bendición, de favor y de vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. La bendición de Dios va a estar sobre la gente que valora la iglesia de Cristo. Entonces el nuevo orden mundial ha puesto a la iglesia, imagínese la locura, como un lugar peligroso, como los propagadores del COVID, cuando somos propagadores de buenas noticias, cuando mucha gente que estaba enferma son sanadas. Me acuerdo cuando hubo el problema del chikungunya y todas las personas en Ciudad Ojeda estaban enfermas y hicimos un servicio de sanidad y todos se sanaron. Hasta ese momento hubo chikungunya, hubo el Zika y todas esas cosas. Así que la iglesia no es ningún propagador de virus. La iglesia es un medio de sanidad. Yo cancelo esa maldición en el nombre de Jesús. Somos un ente de sanidad. Entonces los lugares de congregación están cerrados, pero el COVID sigue matando, sigue extendiéndose y se puede extender más hasta que los gobiernos del mundo entiendan que la iglesia es un lugar esencial. La iglesia es un medio de sanidad, de preservación, de manifestación de poder, de oración, de intercesión para detener la muerte y la oscuridad. Debemos decidir si vamos a creer a la voz del nuevo orden mundial o vamos a creer la palabra de Dios. Yo quiero en esta hora que levantes tus manos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Te doy la gloria, te doy la honra. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. En esta hora se detiene la muerte, Señor. Se detiene la muerte en Ciudad Ojeda, en Cabima, en el Zulia, en Venezuela. Se detiene la muerte, Señor, en las naciones de la tierra. Espíritu Santo, sopla de los cuatro extremos de la tierra y sopla vida. Sopla vida, Señor, sopla sanidad en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que las personas que escucharon esta palabra, Señor, todo velo de miedo, de temor, sea quitado, Señor, y sean fortalecidos, sean sanados
sean liberados en el nombre poderoso de Jesús. Si tú crees esta palabra, atrapa esta palabra con tus diezmos, con tus ofrendas, siembra una semilla y vas a ser bendecido. Les amo, les bendigo, les habló el apóstol Oliver Escala. Muchas bendiciones.